¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo con nuestra humana debilidad? Porque he escuchado muchas veces, quizás usted lo ha escuchado o quizás usted mismo lo ha dicho. ¿Ha escuchado usted esta expresión? Ah, es que somos humanos. ¿Ha escuchado eso? Bueno, es una forma de excusar nuestros errores, nuestros fracasos, a veces nuestro mal comportamiento. Bueno, es que somos humanos. Y tenemos razón, somos humanos. Pero ¿qué hacemos con nuestra humana debilidad? Es lo que Pablo está diciendo ahí. Porque quiero que note algo. Aún nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, fue crucificado en debilidad. Porque enfrentó la cruz en toda su humanidad. Él fue a la cruz en humanidad. Y el escritor de Hebreos dice que Cristo, nuestro Señor, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas al que podía librarle de la muerte. Y a causa de su temor reverente, Él fue escuchado. Y cuando yo pienso en ese momento tan delicado de la vida de Jesús, como lo que Él hizo en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz, donde su agonía, dice la Escritura, que fue tan grande que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Su sufrimiento fue tal, de tal manera, que dice que tomando a los discípulos se separó con 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, su círculo íntimo, y comenzó a entristecerse con ellos. Este es un paréntesis, pero le voy a decir esto. En la intimidad de ese círculo que Jesús tuvo, no de los 12 discípulos, sino de 3 de ellos que fueron los más cercanos, Jesús compartió con estos 3, Pedro, Juan y Jacobo, su momento de dolor. Dice la Biblia, se entristeció con ellos. Es más, les dijo, estoy en angustia hasta la muerte. Solo Pedro, Juan y Jacob tuvieron la oportunidad de ver a Jesús en ese momento absoluto de debilidad. Dije que es un paréntesis para decirte esto. Si alguien te comparte sus alegrías, alégrate con él. Pero cuando alguien te comparte sus tristezas, sus dolores, sus momentos de quebranto, te está revelando su corazón. Aprecia una amistad como esa. Jesús se descubrió delante de sus discípulos y les mostró su tristeza y su dolor antes de ir a la cruz del Calvario. Y aún así, a pesar de tener a sus amigos, y todos necesitamos tener amigos para esos momentos difíciles, aún así Él supo separar que aunque tú tengas amigos, nadie puede ocupar el lugar de Dios. Por eso dice la Biblia que aun estando con ellos, se apartó de ellos, primero de los 12, después de los 3, dice, a un tiro de piedra. Y a esa distancia Jesús en su humanidad fue al Padre. Y por eso me toca mucho pensar en esto, porque dice la Escritura que Jesús se postró rostro en tierra y oró a su Padre con estas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y ahí en profunda agonía se levantó y regresó a sus discípulos, a quienes les había advertido lo siguiente. Les dijo, orad, velad, para que no entren en tentación. Y la razón por la cual él dijo no entren en tentación es porque él sabía que al día siguiente, a la mañana siguiente, se enfrentarían, y esa misma noche, a lo que Jesús llamó la hora de las tinieblas. No iba a ser un momento fácil.
Y Jesús le advirtió a estos 3 discípulos que velaran y que oraran para que no entraran en tentación. Todos sabemos que inclusive Jesús le había advertido a Pedro que Satanás lo iba a zarandear. ¿Recuerda eso, verdad? Pero resulta que cuando Jesús llegó donde sus discípulos después de haber orado, ¿cómo los encontró? A ver, ¿cómo los encontró? Los encontró dormidos. Y él al verlos dormidos dijo, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y hizo entonces una declaración que nos involucra a todos. Él dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa fue una declaración de Jesús en un momento de oración. La tristeza se había apoderado de los discípulos de manera tal que el sueño los venció y no pudieron orar, aunque Jesús les advirtió que lo hicieran. ¿Cuántos han quedado en algún momento en la oración dormidos? Bueno, los discípulos entraron en el profundo sueño, fueron vencidos. Y aunque tenían el espíritu dispuesto, y quizás tú te puedas identificar con eso, has sentido muchas veces que tu espíritu está totalmente dispuesto, pero se te opone algo fuerte también, que a veces logra hasta vencer tu espíritu, y es tu propia carne. ¿Cuántos reconocen eso? Esa fue una declaración de Jesús. Entonces, Pablo está hablando de eso precisamente, de nuestra humana debilidad. ¿Qué hacemos con nuestra humana debilidad? Quiero que vuelvas a poner tus ojos ahí en Romanos 6. Y quiero que notes que Pablo dice, hablo como humano, pero hablo como humano por una razón, por vuestra. Y quiero que notes que él no dice nuestra. Él dice vuestra. ¿Lo ves? Ahora, eso significa que Pablo no se está metiendo en ese paquete. Él está hablando de la debilidad de sus lectores, los hermanos de Roma. ¿Por qué Pablo habla así? No es porque él no es humano, no. Y no porque él tiene un orgullo excesivo, no. Es que Pablo está hablando así porque él aprendió a vencer su propia humanidad. Y todos aquí necesitamos vencer nuestra humanidad. Alguien dígame amén. Y ahora la pregunta es, ¿se puede vencer nuestra humana debilidad? Sí, amados hermanos. ¿Nos podemos vencer a nosotros mismos? Claro que sí. Es más, Pablo más adelante dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte si me cargo a mí mismo? No puedo escapar de mí mismo. Me veo en el espejo todos los días. ¿Cómo puedo ser librado de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de Él aprendemos a vencer nuestra humana debilidad. Pablo aprendió que la debilidad se vence. Ahora, ¿cómo vencer nuestra humana debilidad? De eso se trata mucho el libro de Romanos, porque Pablo aprendió algo sumamente extraordinario y lo aprendió a través de una experiencia propia. Pablo fue atacado por un espíritu, un demonio, permitido por Dios con una razón. Pablo era un hombre de mucha revelación. Es más, Pablo habla de sí mismo como un hombre que fue arrebatado al cielo, hasta el tercer cielo. Y él dice, conozco un hombre, hablando de sí mismo, pero dice, no sé si fuera del cuerpo, no lo sé. Pero ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo y oyó palabras inefables que no le son al hombre permitidas expresar. Palabras que no pueden ser explicadas. Y vi y oí cosas, dice, que no puedo explicar. Y se refería a sí mismo y él dijo, de ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, excepto en una cosa, en mis propias debilidades. Y gloriarse es aprender a dar gracias, es alegrarse. Ahora, ¿cómo yo puedo alegrarme de mis debilidades, que son las que me hacen tropezar en la vida?
Pues es que Pablo, orando al Señor, pidiéndole que quitara ese aguijón en la carne, que algunos eruditos piensan que se trataba de un problema en sus ojos, una enfermedad en sus ojos, un problema físico, que era no solamente afectaba su visión, sino que era desagradable inclusive a la vista de los demás. Y Pablo 3 veces oró al Señor diciendo, quítalo de mí. Y el Señor las 3 veces le dio la misma respuesta: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, entonces me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues debes aprender entonces que la debilidad, los que reconocen su debilidad, los que reconocen su debilidad, debes aprender 3 cosas acerca de la debilidad. Y Pablo las enseña aquí. Número 1, mi debilidad mi debilidad no me elimina del amor de Dios. ¿Escuchaste? Mi debilidad, eso con que yo lucho, eso que me hace tener carencias, dificultades, pruebas, luchas, necesidades, eso que me recuerda cuán frágil soy, cuán humano soy, eso no me elimina del amor de Dios. ¿Cuántos creen eso? Dios, diga conmigo, Dios nos ama a pesar y por encima de nuestras propias debilidades. Por favor, dígale esa buena noticia al que está al lado suyo. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros propios problemas y necesidades, aún así Dios nos ama. Denle un aplauso al Señor por eso. Romanos 5, versículo 6. Dice, porque Cristo cuando aún éramos, ¿qué dice ahí? ¿Qué éramos? Débiles. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿qué hizo Él? Murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice ahí? Cristo murió por nosotros. Así que dígale al que está al lado suyo, hermano amado, Dios te ama por encima de tus debilidades. Y los que están contentos con eso, le dan un aplauso al Señor fuerte. Quiero que aprendas como aprendió Pablo a vencer tus propias debilidades. Así que voy a atacar mi debilidad diciendo esto: Dios me ama. Yo reconozco que soy débil, sí, pero a pesar de mi debilidad, Dios me ama. Por encima de mis debilidades, Dios me ama. Y la buena noticia es que nunca dejará de amarte. Número dos, es precisamente mi debilidad la que me lleva a depender de Dios. ¿Qué es lo que me acerca a mí al altar? ¿Qué es lo que me lleva a ir a la presencia de Dios todos los días? Precisamente el reconocer mis propias debilidades. Por eso es que Pablo dice aquí, en Romanos 6, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Estoy en el 19, ahora sí sigo. Dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
preséntalos para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro, ¿qué dice ahí? Fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, dale ese aplauso fuerte al Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo esto acerca de su debilidad. Pablo está diciendo esto: yo sé que Dios me ama a pesar de mis debilidades, porque siendo débil, Él murió por mí. Pero mi debilidad me hace ir a presentar mi cuerpo delante de Dios, porque precisamente esa debilidad, cuando yo me entrego a Dios, el fruto de esa entrega y de esa rendición es esta: la santificación. ¿Cómo una persona puede vivir una vida santa a pesar de sus debilidades? Cuando aprende a entregar esas debilidades en el altar de Dios. Voy a repetir eso. ¿Cómo una persona puede vivir una vida santa a pesar de sus debilidades? Pues cuando esas debilidades son llevadas al altar de Dios, entonces las debilidades se convierten en fortalezas. Porque ahí se perfecciona, ¿qué cosa? El poder de Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si yo no reconozco esas debilidades, me comporto como Penina. ¿Se acuerda de Penina? Podía tener muchos hijos. Daba hijos como cuy. Ella no tenía problemas para dar a luz hijos. Es más, se pavoneaba delante de Ana, porque Ana no podía tener hijos, así que la hacía entristecerse, enojarse. Y recuerde que Penina significa perla. Ella tenía un brillo natural y su brillo opacaba a Ana. Pero Ana no podía tener hijos. Esa era su debilidad, su carencia, su necesidad. Pero un día ella dijo esto: voy a llevar esa debilidad al altar de Dios. Voy a ir al templo, pero voy a ir a presentar mi debilidad delante de Dios. Y la Biblia dice que subieron todos al templo, e iba Penina también, pero Ana llegó ese día al altar de una forma diferente. Su necesidad la llevó a la presencia de Dios y a derramar su alma. Y ahí dijo: acuérdate de tu sierva, Señor, dame un hijo. Y lloró largamente y dijo: y si tú me das un hijo, Señor, ese hijo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Y ahí en el altar su debilidad se convirtió en su fortaleza, porque Dios la visitó y no le dio cualquier hijo. Le dio el hijo más especial que se pudiera recibir, a Samuel el profeta. Porque su debilidad fue llevada a la presencia de Dios en el altar. Cuando tú te haces fuerte, cuando entiendes que Dios te ama así como tú eres, con todas tus debilidades, con todos tus errores, fracasos, incertidumbres, temores. ¿Cuántos reconoce que tienen temores? Luchas de todas clases. Usted no tiene idea cuántos temores tiene la gente. Algunos tienen miedo a la oscuridad. Algunos tienen temores de claustrofobia. Algunos le tienen temor a la araña peluda. Algunos no se atreven a orar de noche porque les sale la mano peluda. Hay muchos temores. Pero de todas esas debilidades que tú tienes, hay gente que tiene temor a viajar, por eso no viaja. Pero si tú llevas esa debilidad al altar de Dios, vas a viajar quién sabe hasta dónde. Porque en tu debilidad Dios se perfecciona.
Y cuando tú aprendes a depender de Dios, el poder de Dios estará allí para fortalecer tu debilidad. Por eso Pablo no se está incluyendo ahí, pero les está diciendo, aprendan a llevar sus debilidades al altar, porque de ahí surge la vida santa. El fruto de esa entrega es la vida santa. Y la tercera cosa que debes aprender acerca de la debilidad, y la dijo Pablo en Romanos, es esta: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos capítulo 8. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Escuchaste eso? No lo sabemos. Pero cuando tú no sabes hacer algo, entonces el Espíritu Santo sí sabe cómo hacerlo. Ahora le voy a enseñar algo que aprendí. Pablo dice ahí, ¿qué hemos de pedir como lo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y siempre pensé que Pablo resumió todo acerca de cómo pedir como conviene y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y se está refiriendo a la oración. Pero encontré una versión, y me encantó encontrar esa versión, que dice de esta forma: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Lo que dice la versión es lo siguiente: por ejemplo, dice la versión, a la hora de pedir no sabemos y por eso el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Inserta esa expresión, por ejemplo. Y eso significa que Él no solo nos ayuda en la debilidad de no saber orar, sino que nos ayuda en cualquiera de nuestras debilidades. Por ejemplo, usted no sabe cómo criar a sus hijos, el Espíritu Santo lo ayudará. Usted no sabe cómo enfrentar el trabajo que usted tiene y enfrentar a veces a las personas que usted tiene que tratar. El Espíritu Santo te ayudará, pero tienes que aprender a llevar esa debilidad al Señor para que entonces el poder de Dios se perfeccione en esa tu debilidad. Pero la buena noticia es esta: tienes al Espíritu Santo para ayudarte. Dale un aplauso al Señor. Tú tienes al Espíritu Santo. Y eso, amados hermanos, esa es la bendición de vivir bajo la gracia. Yo vivo bajo el gobierno, la autoridad, la dirección y la guía del Espíritu Santo. El problema es que a veces cuando yo sé hacerlo todo y cuando yo me encargo de todo, entonces no le doy lugar al Espíritu Santo de Dios. ¿Me escuchaste? ¿Sabes cuál es nuestro mayor problema? Pensar que lo sabemos todo. Pensar que lo podemos todo. Que de eso me encargo yo. Y nuestra vida pobre de oración indica lo orgulloso que somos. Que nos encargamos de muchas cosas. Pero entre más yo reconozco mi debilidad, mayor reposa sobre mí el poder de Dios. Mírame. Uno de los reyes de la Biblia que yo amo más, porque para mí ha sido una inspiración, aparte del rey David, es el rey Josafat. Josafat fue un rey extraordinario. Él buscó a Dios de manera que la Biblia dice, se animó en su corazón a buscar a Dios. Él agradó a Dios con su búsqueda, con su obediencia. Y siendo un rey de mucha influencia, y por supuesto que el diablo ataca a gente de influencia, dice la Biblia que en un punto del camino de la vida de Josafat se levantaron 3 reyes contra él. Escúchame. Los moabitas, los amonitas y unos llamados del monte de Seir. Toda esta gente, solo ellos, por ejemplo los moabitas, eran tan innumerables como la arena del mar. Piensa en un ejército de tal magnitud. Pero ahora este ejército innumerable se une aparte
con los amonitas. Y aparte de ellos se unen con los del monte de Seir, gente tan despiadada que cuando Israel salió de Egipto para ir a la tierra prometida y solamente pidieron permiso para pasar por el territorio de Seir, los de Seir se lo impidieron. Y le dijeron, por aquí ustedes no pasan. Y no solamente le dijeron no pasan, los obligaron a dar una vuelta grande alrededor del monte para no atravesar el monte. Y estando dando esa vuelta, los atacaron por la retaguardia despiadadamente y mataron a niños y a mujeres. Es decir, estoy hablándole de gente despiadada y cruel. Y ahora ese ejército se une para atacar a Josafat. Cuando le dan esa noticia al rey Josafat, de que venían contra él 3 reyes y que estaban en un lugar llamado Engadi, a unos 38 kilómetros de distancia, muy cerca, la Biblia dice que el miedo, el espanto, el temor se apoderó de Josafat. Yo voy a decir por qué. Josafat era un rey organizado, pero en sus tiempos el reino de Israel estaba dividido en rey del norte, rey del sur, y él era solamente el rey del sur, de la tribu rey de una sola tribu llamada Judá. Así que 11 tribus estaban en el norte y en el sur solamente Judá. Eran los más pequeños, no tenían ejército, pero Josafat amaba a Dios. ¿Dónde está la gente que ama a Dios aquí? ¿Qué haces tú si te dan una noticia como esa? Vienen contra ti 3 reyes y es una multitud, le dijeron, y están cerca. Cuando Josafat recibe esa noticia y se llena de espanto y la gente se entera de esa invasión que se aproximaba, al día siguiente se supone que ese ejército llegaría para devastarlo todo. ¿Qué haces? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Josafat? Pues esto fue lo que hizo Josafat. Convocó a todo el pueblo al templo y les dijo, vamos a ayunar. Quiero que pienses esto. Los convocó a todos, hombres, mujeres y niños. Nadie se quedó en la casa. Todos vamos al templo ¿a qué? A ayunar y a orar. Así que tú te imaginas cuando toda esa gente se reunió en el templo. Y cuando todos se reunieron en el templo, Josafat se fue al altar. Se paró delante de ellos. Así como estoy parado yo. Las mujeres tenían a sus niños cargándolos en los brazos. Todos estaban allí reunidos, esperando que dijera ¿quién? El rey. Porque se supone que quien tenía que dar la dirección de aquella situación, ¿quién era? El rey. Todos esperaban qué iba a decir el rey. Bien, Josafat se paró y dijo, vamos a orar. Y comenzó a orar. Y dijo, Dios, tú eres Dios en los cielos y tú dominas sobre la tierra. Contra nosotros, Señor, viene una gran multitud. Y escucha lo que dijo, Dios, no sabemos qué hacer. Quiero que pienses eso. Él está orando y todos escuchan que el rey dice, no sabemos qué hacer. Y bueno, si el rey no sabe qué hacer, nosotros menos. Pensamos que el rey nos iba a dar una estrategia aquí, quién sabe qué iba a hacer, pero el rey dice, no sabemos qué hacer. Y dice esto más, y en nosotros no hay fuerza. Escucha, si tú dices no tengo fuerza, ¿qué es lo que estás diciendo? Soy débil. No tenemos fuerza contra esa multitud que viene. ¿Qué vamos a enfrentar nosotros? Si fueran los moabitas solos, aún contra ellos no podríamos, pero ahora están los amonitas y los del monte de Seir. No tenemos fuerza, Señor. Tampoco sabemos qué hacer. Pero, Señor, estamos aquí
porque a ti alzamos nuestros ojos. Si quieres anotar esto, anótalo en algún lado. Esta sería una buena definición de orar. ¿Qué es orar? Orar es alzar nuestros ojos. Déjame explicarte esto. Ponte de pie, mi hermano, ponte de pie. Oh, tú no eres más grande que yo, pero ponte aquí. Pero si tú vinieras contra mí y tienes más fuerza que yo y eres luchador y todo aquello y podrías vencerme fácilmente, alzar los ojos es mirar por encima de ti. Porque la oración hace que yo deje de ver las cosas terrenales para poner mi mirada en el que está por encima de todas las cosas. Toca a tu vecino y dile: es hora de alzar nuestros ojos. La oración es alzar nuestros ojos y darnos cuenta que hay un Dios que está por encima de todas las cosas. Él está por encima de la adversidad, de los problemas, de la enfermedad y de cualquier otra cosa que pueda estar agobiando tu vida. Pero ahí está Josafat diciendo: no tengo fuerzas, tampoco sé qué hacer, pero a ti alzamos nuestros ojos, porque Señor, tú nos diste por heredar esta tierra. Se paró en las promesas de Dios y dijo: tú nos diste esta tierra y nos diste un templo, la diste por heredad a Abraham, y ahora esta gente quiere venir a quitarnos del lugar que tú nos has dado. ¿Sabes qué? No vamos a permitir que el diablo nos robe lo que tú nos has dado. Y tú dijiste, Señor, esa fue la oración de Josafat, tú dijiste que cuando viniera la adversidad, que cuando fuéramos invadidos, que cuando viniera el problema, viniéramos a esta casa y oráramos. Y tú oirías desde los cielos y nos responderías. Y por eso estamos aquí clamando. Y se paró en esa promesa. Y mientras él estaba declarando esa promesa, y mientras él estaba diciendo: no tengo fuerzas, tampoco sé qué hacer, ¿sabe qué? Este es el cuadro que yo veo. Dios estaba en su trono escuchando y viendo a Josafat. Dios quería saber qué iba a hacer Josafat. Él podía mirar el ejército que estaba cerca y podía ver a Josafat. Miraba el ejército y miraba a Josafat. Y estaba esperando qué haría Josafat. Y cuando Josafat dijo: yo no sé qué hacer, Dios dijo: yo sí sé qué hacer, Josafat. Cuando Josafat dijo: yo no tengo fuerzas, Dios dijo: yo sí tengo fuerzas. Entonces dice la Biblia que mientras estaban ahí, Josafat oraba. Uno de en medio de la congregación, un hombre llamado Jaziel, que era descendiente de Asaf, cantor del templo, él estaba allí y el Espíritu Santo vino sobre ese hombre. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ese hombre, le dio una palabra profética a Jaziel. Y Jaziel levantó la voz y dijo: no teman, Judá, y tampoco tú, rey Josafat, porque no es vuestra la guerra, sino de Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está el baterista de aquí? ¿Dónde está el baterista? Te voy a esperar para que le pegues a la batería. Pégale a la batería. No es de ustedes, dice el Señor, la guerra. La guerra es de Jehová de los ejércitos. Y me encanta la palabra profética,
porque fue específica para decir esto. Dice el Señor, así dijo Jaciel, dice el Señor, que en este caso específico, no habrá espacio para que peleéis vosotros. Dice el Señor, ustedes estén tranquilos, Jehová peleará por vosotros. A su nombre, a su nombre. Alguien recibe esta palabra. Quédate tranquilo, quédate quieto, que Dios peleará por ti. A su nombre, a su nombre. No, yo estoy predicando a la gente de fe. Yo estoy predicando a la gente que cree en Dios, que cree en el poder de Dios, que cree que Él pelea por nosotros. Déjeme decirle, ¿por qué Dios dijo en este caso, en este preciso caso, donde se levantaron los moabitas, los amonitas y del monte de Seir, en este caso ustedes no tendrán que pelear? ¿Por qué? Porque Josafat, cuando dijo, yo no sé qué hacer, cuando Josafat dijo, en mí no hay fuerza, pero a ti levanto mis ojos, estaba diciendo, yo me quito, Señor. Te doy paso expedito, te doy el VIP de mi vida. Toma tú el control, haz lo que tú sabes hacer. Y Dios dijo, Josafat, eso era lo que yo estaba esperando. Eso era lo que yo estaba esperando para manifestar mi gloria y mi poder. A su nombre, a su nombre. Yo tengo una noticia que darle, Dios está esperando que te quites, porque Él viene para ayudarte. Apártate, deja que Dios se encargue, apártate, deja que Dios haga lo que Él sabe hacer. El gran problema es que tú y yo metemos las manos. El gran problema es que queremos ver cómo resolvemos las cosas. Pero Dios dijo, si tú no sabes, yo sí sé. Si tú no tienes fuerza, yo sí tengo fuerza. Por eso es que mi poder, dice el Señor, se perfecciona precisamente en tu debilidad. Escúchame, si Josafat hubiera sabido qué hacer, no hubiera ido al altar. Si Josafat hubiera tenido un ejército, no hubiera convocado ayuno. Si Josafat tuviera fuerza para enfrentar a ese ejército, se hubiera enfrentado de tú a tú. Pero como era débil, como precisamente era débil, como precisamente no tenía fuerzas, como precisamente no sabía qué hacer, Dios dijo, yo me encargo. Yo me encargo. Levanta esas manos. Levanta esas manos. Yo tengo que pedir perdón por no dejarte actuar, Señor. Tengo que pedir perdón por ser tan orgulloso. Pensar que puedo encargarme de las cosas. Pero hoy, Señor, yo me quito para que entres tú al escenario. Yo dejo de ser el actor principal, para cederte a ti, el actor principal de mi vida, Señor. Dile, Señor, con tus manos levantadas, a ver, en toda humildad, te necesito, Señor. Yo pienso mucho en ese cuadro.
pienso en ver a Josafat parado en el altar de frente a su pueblo, como yo puedo verlo a usted ahorita. Y dice la Escritura, ahí estaban las mujeres cargando a sus hijos. Josafat sabía que todos podían perecer, al día siguiente morirían todos, él lo sabía. Al día siguiente todos los que estaban ahí iban a morir. Eso era lo que humanamente se esperaba. Pero Josafat dijo, Dios, a ti alzo mis ojos. Tú estás por encima de las naciones. Tú estás por encima de los del monte de Seir. Tú estás por encima de los moabitas y de los amonitas. Tu reino gobierna todo, Señor. Tu reino gobierna todo. Cuando Josafat escuchó esa palabra, dice la Biblia, se postró en tierra. Y todo el pueblo se postró en tierra. Y adoraron a Dios agradecidos. Y Dios les dijo, no tengan miedo, yo estaré con ustedes. Salgan mañana sin miedo. Levántense mañana sin miedo. Y en vez de tomar espadas, tomen arpas, tamboriles. Y alaben mi nombre. Y alaben mi nombre. Y alaben mi nombre. Canten. Porque Jehová habita en las alabanzas de su pueblo. Deja el temor, deja el miedo y alábame, dice el Señor. Alaba mi nombre, alaba mi nombre, alaba mi nombre. Todos a la mañana siguiente se levantaron temprano, dice la Biblia, y se vistieron de ornamentos sagrados. Escucha, se vistieron de ornamentos sagrados. Y comenzaron a alabar a Dios, y alabar a Dios, y alabar a Dios. Y allá venía el ejército, innumerable. Y mientras el pueblo cantaba, y el pueblo alababa, y el pueblo glorificaba, confiados en la palabra que habían recibido, Josafat animó al pueblo diciéndoles esto: crean en Dios y estarán seguros. Crean, escucha, crees en Dios y estarás seguro. Si tú crees en Él, nada ni nadie podrá tocarte. Nada ni nadie podrá hacerte daño. Cree en Dios y estarás seguro. Cree a sus profetas y serás prosperado. Crea la palabra profética y serás prosperado. Y ellos comenzaron entonces a alabar a Dios sin temor. Así como usted puede ahorita alabar a Dios. No mires el ejército. Levanta tu mirada para ver a Dios. No mires lo que viene contra ti ni lo que está contra ti. Levanta tu mirada para ver a Dios y alaba su nombre. Exáltale, 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 exáltale. Y mientras ellos alababan, dice la Biblia, mientras el pueblo alababa, Dios confundió a los enemigos. Escucha, Dios confundió a los moabitas, confundió a los amonitas, y ellos atacaron a los del monte de Seir, pensando que los del monte de Seir eran sus enemigos, y los de Moab se levantaron contra los amonitas y se mataron unos a otros. Israel no tuvo que levantar ni una sola espada, porque Dios peleó por ellos. Alguien alábele, alguien alabe su nombre, a su nombre, a su nombre. Y escucha esto, todas las batallas antiguas, todas las batallas antiguas se peleaban en los valles. Los valles eran los lugares de batalla.
Y ese valle donde Israel se encontró con el enemigo iba a ser un valle de masacre, iba a ser un valle de muerte, iba a ser un valle de destrucción. Israel no tenía ningún tipo de esperanza en ese valle, pero Dios peleó por ellos, Dios les dio la victoria y cantaron alabanzas y glorificaron al Señor. Y Dios trajo confusión entre sus enemigos y se mataron unos a otros. Y dice la Biblia que una vez que los enemigos se mataron unos a otros, Israel recogió un botín. Duraron 3 días recogiendo un botín de guerra, de victoria. 3 días. Israel dijo: este valle ya no será un valle de conflicto y de guerra. Desde hoy este valle se llamará Beraca, que significa valle de bendición. Cree en Dios y estarás seguro. Crea a sus profetas y serás prosperado. Pues yo le digo en palabra profética: vienen 3 días de botín. Vienen 3 días de botín. Vamos a recoger bendiciones. Viene un congreso de 3 días y será un tiempo de botín, será un tiempo de bendición, porque la gracia de Dios, el poder de Dios, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo quiero saber dónde están los débiles aquí. Los que convierten su debilidad en fortaleza. Déjeme decirle esto y con esto voy a terminar. Quédese así de pie, ya vamos a terminar. Hubo un hombre que pensó que podía solucionar sus problemas. Y ese es nuestro problema. Que pensamos que podemos solucionar las cosas. A este hombre se le dijo también: viene tu hermano con un ejército contra ti. Y se llenó de miedo, se llenó de espanto. Y dijo: bueno, yo me encargo de esto. Y comenzó a mandar presentes y equipos, grupos de personas con regalos. Porque él pensó diciendo: cuando mi hermano vea esos regalos, se le va aplacando la ira y el enojo. Y así yo me lo gano, con regalos. Y mandó uno, mandó otro. Y cuando llegó la noche, se le prendió el bombillo. Y se dio cuenta que ese problema no se iba a solucionar así. Y reconoció su propia debilidad. ¿Sabe qué hizo? Se alejó de su esposa y de sus hijos y se apartó a un lugar solitario, a solas. ¿Cuánto nos hace falta aprender a volver a estar a solas con el único que puede solucionar nuestros problemas? Cruzó el vado de Jacob. Y al otro lado de ese riachuelo habló con Dios y le dijo: Dios, la verdad es que solo tú me puedes ayudar. Necesito tu bendición. Porque si tú me bendices a mí, ni mi hermano ni nadie me podrá hacer daño.
porque nadie puede maldecir lo que tú bendices. Y se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel y luchó con Jacob. Y ahí se agarraron los dos. Y el ángel le decía, déjame que raya el alba. Y él decía, que te deje. Yo no te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que me bendigas. Porque lo único que necesita el ser humano es la bendición de Dios. Y ahí se quedó toda la noche. Y el ángel lo tocó en su humana debilidad y le descoyuntó la cadera. Y cuando Jacob quedó en su humana debilidad descoyuntado, el ángel le dijo, dime cómo te llamas. Háblame de tu debilidad. Dime cómo te llamas. Bueno, la verdad es que este es mi nombre. Esta es mi debilidad. Yo me llamo Jacob. Esto soy yo. Un engañador. Un usurpador. Esta es mi humana debilidad. Soy un engañador. Toda mi vida he engañado. Toda mi vida. Y eso era Jacob. Entonces el ángel le dijo, te voy a cambiar esa debilidad en fortaleza, porque desde hoy ya no te llamarás usurpador, engañador, tu nombre ya no será Jacob. Vine para decirte que tú eres Israel. Eres un príncipe para con Dios. Eres un vencedor porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Y Jacob, el ángel se fue y Jacob salió de ahí, ¿sabe cómo? Así es. Y cuando la mujer lo vio, le dice, ¿qué te pasó? Dice, luché con Dios. He visto el rostro de Dios y mi alma ha sido liberada. Y llamó a aquel nombre Peniel, que significa rostro de Dios. Y cuando él estaba diciéndole eso a la mujer, allá venía su hermano. Y cuando él vio a su hermano, él ya no tuvo miedo, ya no tuvo temor. Él dijo, he visto tu rostro como el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque su alma ya era libre. Ahora sí que termino con esto. De ahí en adelante, Jacob vivió toda la vida así. Con un bastón. Y caminaba así. Y cuando alguien le preguntaba, ¿y por qué cojeas? Él decía, para recordar mi humana debilidad. Y que esta debilidad me llevó a encontrarme cara a cara con Dios. Y mi alma fue librada. Alguien alabe su nombre. Alguien alabe su nombre. ¡Aleluya! Alguien diga aleluya. Levanta tus manos. Dios te ama por encima de tus debilidades. Trae esa debilidad al altar. Ven, trae esa debilidad al altar. Trae esa debilidad. Porque en el altar el Espíritu Santo te dará la fortaleza y te dará la victoria. Ven al altar para decirle, Señor,
Vengo a apartarme yo. Vengo a quitarme del medio. Vengo a que seas tú quien hagas la obra. Y yo tengo una palabra profética para decirte. En el caso que estás viviendo, dice el Señor. Ay, yo puedo sentir al Espíritu de Dios esta mañana. Dice el Señor, en el caso que estás viviendo. Yo pelearé por ti. Estoy esperando escuchar tu voz que me diga, no sé qué hacer, no tengo fuerza, pero yo levanto mis ojos a ti. Has estado mucho tiempo mirando el problema, dice el Señor. Has estado mucho tiempo con tus ojos terrenales, mirando la adversidad. Pero es hora de levantar tu mirada. Es hora de levantar tu mirada. Hay gente aquí que se ha eliminado a sí mismo por sus debilidades. Tú eres uno de los que dice, yo no sirvo. Yo no sirvo. Cometo demasiados errores. Y Dios te dice esta mañana, yo te amo con toda tu debilidad. Cuando yo fui a la cruz por ti, fui porque tú eres débil. Tú no podías salvarte a ti mismo, por eso yo te salvé. Por eso di mi vida por ti. Pero porque te amo, te enseñaré a vencer tus debilidades. Te enseñaré a ser victorioso. El Espíritu de Dios está aquí. Él quiere ver a alguien, porque déjeme decirle esto. Escucha bien lo que voy a decir. La gracia solo se derrama. Voy a decir esto con cuidado porque quiero que lo escuches bien. La gracia solo se derrama donde hay humildad. Por eso está escrito, Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia se derrama donde hay humildad. Y la humildad dice, yo no tengo fuerza. La humildad dice, yo no sé qué hacer. Quiero que entienda, yo puedo sentir al Espíritu Santo aquí. Quiero que entienda que Josafat, como rey, en su orgullo pudo decir, no voy a quedar mal con la gente. ¿Qué pensarán de mí si digo que no sé qué hacer? ¿Qué pensarán de mí si digo que no tengo fuerza? Pero sabes, la comunión con Dios no se trata de agradar a nadie. Se trata de agradar a Dios. Se trata de ser honesto, de ser verdadero. Y es mejor decir delante de Dios, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé cómo solucionar este problema en la casa. No sé cómo conducir a mis hijos que se rebelan. No sé cómo hacerles entender. No sé cómo solucionar este problema económico, no sé cómo hacer. Pero yo sé que tú sí sabes, Señor. Y que cuando yo no puedo, tú sí puedes. Yo siento tanto amor de Dios aquí. Hay tanto amor derramado. Dice el Señor que si dependieras más de Él, tus notas cambiarían en tu universidad y en tu colegio. Si dependieras más de Él. Que Él te ha demostrado muchas veces que Él está contigo, que Él te ama
Tú dudas muchas veces, te eliminas, te cancelas a ti mismo. Y a Dios le duele eso porque Él te ama, Él te ama, Él te ama. Tu debilidad no te elimina. Tu debilidad es la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Déjame decirte esto. En el momento de mayor humanidad de Jesús, en los días de su carne, antes de ir a la cruz, el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, se postró rostro en tierra. Porque Él sabía que solo su Padre lo podía librar de la muerte. Y a causa de su temor reverente fue escuchado. Y porque Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble. Señor, vengo a doblar mis rodillas. Vengo a doblar mis rodillas. Vengo a decirte que yo no sé qué hacer y que en mí no hay fuerza. Pero que esta mañana yo a ti levanto mis ojos. Creo que la gracia se va a derramar ahorita sobre ti. Creo que el favor de Dios y su amor se derramará sobre tu vida ahora, en este justo momento, mientras cantamos al Señor. Gracias, Jesús. Cuando mi corazón moría de sed, fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. Así eres tú y tú y tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cuando necesitaba tanta atención,
Todos me ignoraron, mas tú te acercaste y me mostraste amor. Cuando todo intenté y nada funcionó y se agotaron mis fuerzas, tu mano se extendió y me invitó a seguir. Así eres tú y tú y tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, Exagerado amor, exagerado amor por mí. tu belleza conquistó Mi corazón en la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Quiero que ahí donde tú estás, levantes tus manos al cielo. Te amo tanto, Señor. Te amo tanto. Te amo tanto. Nada somos sin ti, Señor. Separados de ti,
nada podemos hacer. Somos pámpanos que se secarían si tú no estás con nosotros. No habría fruto de ninguna clase si no estuviéramos pegados a la vid. Estamos llenos de tantos errores, porque mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así tus pensamientos están por encima de los míos. Tú das gracia a los humildes, y en humildad reconozco que no puedo dar un paso sin ti, Señor. Que te necesito a cada instante de mi vida. Que no podría siquiera respirar si tu favor no está conmigo. Esta casa, Señor, te necesita. Te necesitamos. Porque cada necesidad nos demuestra que solo no podemos, que necesitamos tu ayuda. Ponemos nuestras cargas, preocupaciones, angustias, luchas delante de ti, porque estas cosas son las que nos hacen reconocer que solo tú, Señor, nos puedes dar la victoria. Pido que la gracia sea derramada sobre nuestros corazones y el amor de Dios se lleve todo temor ahora, porque tú eres el Dios que peleas por nosotros. Nosotros estaremos tranquilos. Jehová peleará por nosotros. Profetizo, Señor, que vienen 3 días de botín, de victoria, que el valle de conflicto se convierte en valle de bendición, que la misma adversidad que mis hermanos puedan estar pasando será la oportunidad para que tu gloria se manifieste, Señor. Gracias. Hoy descansamos en tu poder y descansamos en tu amor. Pon la mano en tu corazón y dile: Señor, gracias porque tú me amas por encima de mí mismo. Tú me amas. Y vengo a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, para que el fruto de mi entrega a ti diaria y constante sea la santificación, Señor. Porque yo hoy confío que el Espíritu Santo me ayudará en cada una de mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así dijo el profeta, y declaro esto sobre ti: diga el débil, fuerte soy. Alguien diga conmigo: fuerte soy. Esa fuerza no es mía, es la fuerza de Dios en mí, es la fuerza del Espíritu Santo en mí, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Vuélvete al que está al lado tuyo, dale un abrazo, bendícele. Dile: Él es tu fortaleza, Él es tu escudo, Él es castillo alrededor de ti.
Él es tu gloria, Él es el que levanta tu cabeza, Él es el que derriba a tus enemigos, Él es el que aplasta a tus enemigos debajo de tus pies. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esa canción terminamos cantándola, esa misma. Esa misma. Gracias, Jesús.